Buenos días, nos encontramos a 3 de mayo del 2025 y este va a ser el quinto vídeo que hago sobre la falsedad de la doctrina de la Trinidad, de esa especie de monstruo con 3 cabezas enseñado a lo largo de los siglos, bueno, desde el siglo IV aproximadamente, en la cristiandad falsa y apóstata. Si todavía no has visto los 4 vídeos anteriores, te recomiendo que los veas, donde he demostrado claramente a la luz de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, que Dios de ninguna manera es una especie de monstruo de 3 cabezas, no ningún falso Dios trino, sino que es un Dios supremo, el Padre Celestial, el más grande de todos los dioses, ese Dios único, mencionado por ejemplo en la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, Jehová uno es, y ese Jehová único, ese Dios único, es el único Dios verdadero que Jesús nos reveló, nos dio a conocer cuando vino a la tierra. Al Dios Padre nadie le vio jamás, a este Dios supremo, el Dios unigénito o el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18. Jesús vino a darnos a conocer a este Dios único, al mencionado en la Shema hebrea, que es el Padre Celestial, no ningún monstruo de 3 cabezas, no ningún falso Dios trino. De la cristiandad apóstata hemos estado viendo en estos vídeos cómo a lo largo de aproximadamente 1600 años nos han estado enseñando y aún siguen enseñando que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, lo que enseñó Jesús bien clarito es que el único Dios, ese Dios único, el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Ahí lo pueden leer en sus propias Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. Y además en esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías. Jesucristo significa Jesús es el Mesías, a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Por lo tanto, la doctrina de que Dios es una Trinidad, de que Dios es trino, es la mayor mentira del diablo, el mayor engaño satánico introducido en la cristiandad apóstata, primero la cristiandad apóstata católica, alrededor del siglo IV, siglo V, y luego después, cuando vino la llamada Reforma Protestante, se introdujo esta monstruosidad, esta doctrina de demonios en las llamadas iglesias protestantes, en sus diferentes ramas. Sean luteranos, sean bautistas, sean pentecostales, todos ellos enseñan esta monstruosidad inventada por Roma, por la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, de que Dios es trino, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que enseña toda la Biblia bien clarito es que este Dios único es el Padre Celestial. Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías de Israel, al cual el Padre, el Dios único, envió a la tierra. En esto consiste la vida eterna, lo dice Jesús. Bien clarito. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Si el Señor Jesús hubiera sido un mentiroso, un farsante trinitario, como lo son hoy en día millones y millones de falsos pastores trinitarios de las diferentes iglesias, pues Jesús jamás habría dicho esas palabras. Lo que hubiera dicho bien clarito es: en esto consiste la vida eterna, en que conozcan que tú, yo y el Espíritu Santo somos el único Dios verdadero. Eso es lo que hubiera dicho el Señor Jesús si hubiera sido un embustero, un enviado de Satanás, como lo son, por ejemplo, millones y millones de falsos pastores, sean católicos o sean evangelocos. Decir que Dios es trino es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. El único Dios verdadero es el Padre Celestial, no un monstruo de 3 cabezas.
el Padre Celestial. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué el único? ¿Por qué le llamo el único Dios verdadero? Porque es el Dios supremo, es lo que significa la palabra único. Significa el más grande de todos los dioses del universo, el Dios supremo, no hay otro como él, eso es lo que significa la palabra único. Es como cuando leemos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué pasa? Que Dios el Padre solamente tiene un hijo, que es Jesús, ¿verdad que no? Dios el Padre tiene millones y millones de hijos, sean hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, o sean hijos de Dios terrenales, que somos todos los que creemos en Jesús, el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre y Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Y fíjese bien que el Señor Jesús dijo que en esto consiste la vida eterna, en tener este doble conocimiento de que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, y Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el ungido, el enviado del Dios Padre, el enviado del único Dios verdadero. Si usted, como ocurre con millones de falsos cristianos trinitarios, rechazan este conocimiento que lleva a la vida eterna, pues sencillamente jamás van a tener la vida eterna. Habrán perdido completamente la salvación al rechazar este doble conocimiento que lleva a la vida eterna. Ahí lo dijo Jesús bien claro, léanlo despacito en sus propias Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Bien. Pues dicho esto, vamos a analizar un poquito lo que dicen los autores de este vídeo, de este patético y satánico vídeo trinitario, hecho bien por católicos o por evangelocos, donde ahora comienzan a hablar de la Shema hebrea, de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. La Shema hebrea que, como sabemos, pues dicen: escucha Israel, Jehová o Yahvé o Yevé, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, único es. Los falsos cristianos trinitarios enseñan que ese Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de monstruo con tres cabezas. Sin embargo, el Dios único mencionado en la Shema, como ya he demostrado en los anteriores vídeos, es únicamente el Padre Celestial, el único Dios verdadero, el Dios supremo. Eso es lo que significa, repito, la palabra único, que no hay otro Dios como el Padre Celestial. Él es el Dios supremo. El propio Jesús, como vimos en los anteriores vídeos, citó la Shema hebrea para referirse al Padre Celestial. Él nunca dijo que ese Dios único mencionado en la Shema hebrea fuera trino. No, él mencionó la Shema hebrea y dijo que ese Dios es el Padre Celestial. Jesús nunca se incluyó en ese Dios único mencionado en la Shema hebrea. Nunca. Él dijo ser el Hijo de Dios y el Mesías. Eso es lo que dijo Jesús. Él nunca dijo que formara parte de un Dios trino, ni nunca dijo que él fuera el único Dios verdadero. Él es el Hijo y el enviado del único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, abran sus Biblias, vamos a comenzar esta quinta escuela refutando esta patraña, esta espantosa doctrina de demonios del falso Dios trino. Vamos a comenzar a escuchar, vamos a seguir escuchando este patético y repugnante vídeo hecho por falsos cristianos trinitarios. Poner atención. Ahora bien, aquellos que niegan la Trinidad en muchas ocasiones basan sus creencias en una interpretación del monoteísmo similar al del judaísmo, particularmente en la concepción que el judaísmo tiene sobre la deidad. Esto se refleja principalmente en el Shema, una de las declaraciones más fundamentales de la fe judía, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta afirmación expresa un monoteísmo absoluto, enfatizando la unidad indivisible de Dios. Para los judíos. Bueno, para empezar ya comienza mintiendo. La Shema hebrea no enseña el monoteísmo, no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Lo que dice sencillamente es que este Señor Jehová, este Dios de Israel, es único, es decir, no hay otro como Él. Él es el más grande de todos los dioses. Estuvimos viendo los anteriores vídeos como la Biblia claramente habla de otros muchos dioses, que son los hijos de Dios. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga.
A los jueces de Israel se les llamaba dioses. En la Biblia a los ángeles de Dios se les llama dioses. Elohim en hebreo. Por lo tanto, enseñar el monoteísmo, decir que solamente existe un Dios, es una burda mentira absolutamente satánica y totalmente antibíblica. La Biblia nunca enseña el monoteísmo, que solo exista un Dios. En la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, lo que se enseña es que ese Dios es el Padre Celestial, el Dios único, el Dios supremo. Pero, atención, sin negar la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre Celestial y que son, como ya he dicho, los hijos de Dios. Este Señor Jehová, que es el Padre, es el Dios de dioses y el Señor de señores, como por ejemplo leemos en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, leemos en su propia Biblia, que este Señor Jehová es Dios de dioses, no el Dios de los dioses falsos. Ahí no habla de dioses falsos por ninguna parte. Es el Dios de dioses. ¿Quiénes son estos dioses? Los hijos de Dios. Dios el Padre sencillamente es el Dios de sus hijos. El Dios de sus hijos. Eso es lo que significa la expresión Dios de dioses. Por lo tanto, mienten estos falsos teólogos y falsos pastores trinitarios cuando dicen que la Shema hebrea enseña el monoteísmo. No enseña el monoteísmo. Lo que está enseñando es que hay un Dios único, supremo, y que es el Padre Celestial, porque como voy a demostrar ahora con la propia Biblia, Jesús mismo citó esta Shema hebrea, Deuteronomio 6:4, y dijo que es ese Dios único, el Padre Celestial, el único Dios verdadero. No ningún falso Dios trino, no ninguna especie de monstruo con 3 cabezas, como enseñan millones y millones de falsos cristianos trinitarios, sean los católicos o sean los evangelocos, mal llamados evangélicos. Estos falsos pastores evangelocos enseñan exactamente la misma patraña, la misma doctrina de demonios enseñada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, que enseña que Dios es una especie de monstruo con 3 cabezas. Exactamente la misma mentira, la misma doctrina de demonios la enseñan, repito, las mal llamadas iglesias evangélicas, las iglesias evangelocas, como yo así las llamo. Vamos a seguir escuchando a estos mentirosos trinitarios, a seguir escuchando este patético vídeo. Dios es uno en un sentido estricto, lo que significa que no existen distinciones internas dentro de su ser. Este principio ha sido central en la tradición judía desde sus orígenes y ha sido interpretado como una clara negación de cualquier pluralidad o división en la naturaleza divina. De esta manera, el monoteísmo judío sostiene que Dios no se divide en personas, y cualquier idea de que haya múltiples manifestaciones divinas, como la doctrina cristiana de la Trinidad, sería incompatible con su entendimiento de la naturaleza de Dios. Esta perspectiva judía ha influido en aquellos grupos y movimientos que rechazan la Trinidad, como los unicitarios y algunas ramas del arrianismo. La negación de la Trinidad. Tanto el unicitarismo, los unicitarios, como los arrianos enseñan espantosas doctrinas de demonios. Son 2 conceptos teológicos totalmente antibíblicos y totalmente falsos y satánicos. ¿Por qué? El arrianismo lo que enseñan desde el siglo IV, cuando apareció Arrio enseñando esta herejía que dividió la cristiandad, diciendo que Cristo, el Verbo de Dios, no es eterno, que Él fue creado por Dios. Eso es una mentira del diablo, porque la Biblia enseña bien clarito que el Verbo, que es Cristo, es eterno. Él nunca fue creado. Él siempre existió. Él es antes de la creación. Él existe antes de todas las cosas, por lo tanto, es absolutamente imposible que fuera creado. Si el Verbo, que es Cristo, hubiera sido creado, pues Juan 1:1 diría: en el principio Dios creó el Verbo. Pero eso no es lo que dijo el apóstol Juan. En Juan 1:1 lo que se dice es que en el principio ya era el Verbo, ya existía el Verbo. Él nunca fue creado, no forma parte de la creación. Y respecto a los unicitarios, son los falsos cristianos que enseñan la espantosa doctrina de demonios de que Cristo, que Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo son una sola persona divina, son un solo Dios. Ellos dicen que el Cristo, que el Señor Jesús es el propio Padre Celestial, el Dios Supremo, y además también dicen que es el Espíritu Santo. Esa es una herejía muy antigua también que apareció sobre los siglos IV, V
y es lo que actualmente enseñan millones de falsos pastores y falsos cristianos unicitarios, que repito, enseñan la patraña, la espantosa doctrina de demonios de que el Dios Padre es el propio Señor Jesucristo, que Cristo es el único Dios verdadero. Y esa es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios de la cristiandad apóstol. Seguimos escuchando a estos falsos cristianos trinitarios. En estas creencias se ve como una forma de adherirse al monoteísmo estrictamente entendido, similar al judaísmo. Ahora bien, analicemos Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A primera vista, este versículo parece afirmar un monoteísmo absoluto que podría ser usado en contra de la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, un análisis más profundo del hebreo y del contexto bíblico revela que este pasaje no contradice la doctrina trinitaria, sino que es completamente compatible con ella. La palabra hebrea traducida como uno en este versículo es ejad, que en la Biblia muchas veces no significa una unidad absoluta, sino una unidad compuesta. Ejemplos de ejad en este sentido incluyen, en Génesis capítulo 2, verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una, ejad, sola carne. Una sola carne. Una sola carne, un ejad. No dice una sola persona, una sola carne. Evidentemente, cuando el esposo se une sexualmente a su esposa, pues evidentemente forman una sola carne, que eso es lo que dice la Biblia. Serán una sola carne. Él se une a su esposa sexualmente, introduce su pene en la vagina de la esposa y son una sola carne. Eso es lo que dice la Biblia. No una sola persona, no. Una sola carne. Respecto a lo que ha dicho de la palabra hebrea ejad, lo que ha dicho es mentira. La palabra ejad en muchos pasajes bíblicos significa una unidad simple, que se puede también traducido en algunos pasajes como unidad compuesta, por ejemplo, cuando dice ese texto del esposo se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Pero la palabra ejad en el texto de la Shema hebrea significa un Dios único. Y este Dios único no es un monstruo de tres cabezas, no es ningún falso Dios trino, sino que es el Padre Celestial, como os voy a demostrar ahora. El propio Jesús citó la Shema hebrea y dijo que ese Dios único es el Padre. Si la palabra hebrea ejad, que aparece en la Shema hebrea, significara una unidad compuesta, una especie de trinidad de monstruo con tres cabezas, Jesús nunca hubiera dicho esas palabras de que ese Dios único es el Padre Celestial solamente. Jesús lo que hubiera dicho es: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos uno. Eso no lo dijo Jesús. Jesús nunca se incluyó en ese Dios único mencionado en la Shema hebrea. Vamos a leer en la propia Biblia las palabras de Jesús cuando él citó la Shema hebrea. Vamos a ver a qué Dios se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Abrid vuestras Biblias en Marcos capítulo 12. Voy a leer la versión que voy a utilizar aquí, es la excelente versión, famosa versión de la Biblia de Jerusalén. Fíjate lo que dice. Verso 28, acercándose uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Es una pregunta trampa que le hicieron a Jesús. Y ahora vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor. Jesús les contestó: el primero es el primer mandamiento que Dios entregó a la nación de Israel. Escucha Israel. Recuerde, Jesús está citando la Shema hebrea, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escucha Israel, el Señor, o Jehová, nuestro Dios, es el único Señor. El Señor nuestro Dios, o Jehová nuestro Dios, es único. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A un monstruo de tres cabezas? ¿A un Dios trino? Como enseñan todos estos millones de falsos pastores y falsos ministros
trinitarios, sean católicos o sean evangelocos? No, Jesús estaba refiriendo únicamente al Padre Celestial, el único Dios verdadero. Nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, o el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo, a tu próximo, al que está cercano a ti, como a ti mismo o semejante a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Esta fue la respuesta de Jesús. Bien, ¿quién es este Dios único? Aquí lo dice Jesús. Es el único Señor. Es único. ¿Quién es este único Dios verdadero? Bien, pues abrid vuestras Biblias en el famoso pasaje de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, para que veáis bien clarito y de una vez por todas quién es este Dios único, este único Dios mencionado en la Shema hebrea, Deuteronomio 6:4. Para que no os dejéis engañar por todos estos enviados de Satanás y falsos pastores trinitarios. Mirad, abrid vuestras Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, aquí lo tenéis. Y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, también se puede traducir. Que te conozcan a ti. Aquí lo tenéis, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, es decir, a Jesús el Mesías, porque eso es lo que significa Jesucristo, a quien has enviado. ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? ¿A un falso Dios trino? ¿A un monstruo de 3 cabezas, como enseñan la cristiandad satánica y apóstata? No, este único Dios verdadero es el Padre Celestial. El primer conocimiento que usted debe de tener si quiere adquirir la vida eterna en el reino de Dios en el futuro. Que el Padre es el único Dios verdadero. Aquí lo tenéis. Él es el Dios único mencionado en la Shema hebrea. El Padre Celestial, no ningún falso Dios trino. Y el segundo conocimiento que ha de tener usted es que Jesús es el Mesías. Jesucristo significa Jesús es el Mesías, el descendiente carnal del rey David por línea paterna. Si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Jesús es el hijo de David, el descendiente del rey David, del linaje de David, a través de línea paterna, que llega hasta José, el esposo de María, y de ahí nació Jesús. De la simiente de David. La simiente de David, Dios con su poder, esto ya lo he explicado en el anterior vídeo, Dios con su poder, con su espíritu, que es el poder de Dios, sencillamente tomó una semilla, un espermatozoide de José, del linaje de David, y lo teletransportó instantáneamente por medio de su espíritu, de su poder, en un óvulo de María, para que así pudiera gestarse el Hijo del Hombre, el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David. Así es como Dios el Padre engendró a Jesús en el vientre de María, tomando sencillamente con su espíritu una semilla de José e instantáneamente, porque para Dios no es nada imposible, la puso dentro de un óvulo de María para que así se pudiera gestar el Mesías, el Hijo del Hombre. Ya sabéis que Jesús miles de veces se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Sí? Tenía un hombre que era su padre. El Hijo del Hombre. ¿De qué hombre? ¿De qué hombre? Pues de José, el esposo de María, el descendiente carnal del rey David. Por eso se llamaba el Hijo del Hombre, porque tenía un papá que era humano, que era un hombre, y era José, además de un Padre celestial que fue quien le envió a la tierra, y ese Dios Padre es el único Dios verdadero, el Dios único mencionado en la Shema hebrea. Por lo tanto, cuando enseñan estos falsos cristianos trinitarios que ese Dios de la Shema hebrea, el único Dios verdadero, es un Dios compuesto por 3 personas divinas, una especie de monstruo con 3 cabezas, es uno de los mayores engaños de Satanás. Repito, la palabra hebrea, ejad, que se utiliza ahí en la Shema hebrea significa uno o único. No significa un Dios compuesto por 3 personas divinas.
Significa, repito, único. ¿Y quién es ese único Dios verdadero? Pues es el Padre Celestial, como ya he demostrado bien clarito con las palabras del Señor Jesús en Juan 17, verso 3. Bien, vamos a seguir escuchando a estos mentirosos trinitarios para seguir tapando a la luz de la Biblia sus bocazas mentirosas. Aquí, Ejad no significa una sola persona, sino dos personas unidas en una sola relación. Fíjese, está hablando del pasaje de ese texto bíblico: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuántas carnes son? ¿Son dos? ¿Son tres? ¡Una! ¡Ejad! Una sola carne, porque cuando sexualmente el esposo se une a su esposa, tiene metido el pene en la vagina de su esposa, porque esa es la unión mencionada ahí en la Biblia, la unión sexual. Son una sola carne, una. No son dos carnes o tres carnes, una sola carne forman el esposo y la esposa, ¿de acuerdo? Pero en la Shema hebrea también se utiliza la palabra ejad, que significa uno, uno es. Y no significa uno compuesto es, está hablando de un solo Dios, de una sola persona divina, como muy bien a lo largo de los siglos lo han interpretado los rabinos judíos. Efectivamente, ahí no está hablando de ninguna trinidad, no está hablando de tres personas divinas, está hablando de un solo Dios que es único, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y que, como ya hemos visto y ya demostrado con las palabras del propio Jesús, el Mesías es el Padre Celestial, el único Dios verdadero. Ese es el primer conocimiento que usted ha de tener si quiere adquirir la vida eterna, de que este Dios único mencionado en la Shema hebrea es solamente el Padre Celestial, el cual envió a su Hijo, envió a Jesús, ¿de acuerdo? Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, es del linaje de David. Y si usted rechaza este conocimiento verdadero, pues jamás sencillamente va a poder tener la vida eterna. Este es el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de salvación que lleva a la vida eterna, y que, por desgracia, a lo largo de los siglos pues han rechazado y han pervertido toda la cristiandad apóstata y satánica, ya sea la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, o las mal llamadas iglesias evangélicas, las iglesias protestantes evangelocas. Bien, seguimos escuchando a estos mentirosos trinitarios. Este mismo uso se ve en Éxodo capítulo 26, verso 6, donde múltiples partes del tabernáculo se unen para formar una sola estructura, y en Números capítulo 13, verso 23, donde un solo racimo, ejad, está compuesto por muchas uvas. Si Moisés hubiera querido eso no se aplica al texto de la Shema hebrea de Deuteronomio 6:4, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová es único. No se aplica, ahí no habla de ningún falso Dios compuesto, de ninguna trinidad, se refiere a ese Dios único que es el Padre Celestial, el único Dios verdadero, como ya hemos estado viendo en ese tremendo pasaje de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12. Jesús citó la Shema hebrea y dijo que ese Dios único es el Padre Celestial. Por ninguna parte dijo Jesús que ese Dios único de la Shema sea un Dios trino. Cristo nunca se incluyó en ese Dios único mencionado en la Shema hebrea. Jesús sencillamente es el Mesías, el enviado especial de este único Dios verdadero que es el Padre Celestial. Este conocimiento lo rechazan millones de falsos cristianos trinitarios, millones de falsos cristianos unicitarios, y por lo tanto jamás van a poder tener la vida eterna. Jesús fue bien claro. Ese es el doble conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Y además resulta que, según la Biblia, la palabra hebrea ejad, en muchos textos de la Biblia se refiere a uno solo, a una sola persona. Y lo vamos a comprobar con los siguientes pasajes, las siguientes referencias bíblicas. Poner mucha atención. Mirad,
Esta información que tenéis aquí en formato de Word, en formato de texto, la he encontrado un estudio muy importante en internet. La palabra Ejad en la Shema. No voy a leer el artículo entero para no perder mucho tiempo, sino solamente aquello que he resaltado, que he subrayado. Dice: el Señor es uno, no tres. Y dice aquí más adelante, por ejemplo, aquí lo tenéis subrayado: luego leí, esto lo dice el autor de este estudio bíblico, luego leí en los escritos que son distribuidos entre los judíos mesiánicos que la palabra hebrea para uno es Ejad. No significa único, que en hebreo es Yahid, sino una unidad compuesta. Esto lo dicen muchos judíos, engañados por Satanás, engañadas por este maldito Dios falso, Dios trino, engañados por el trinitarismo, porque hay judíos llamados mesiánicos que son trinitarios. Bueno, pues fijaos, dicen esto: no significa único, que en hebreo es Yahid, sino unidad compuesta, pero al hacer una investigación más profunda del uso de Ejad en la Biblia, me di cuenta, escuche bien, me di cuenta que tiene dos significados. Por un lado significa unidad compuesta, en algunos pasajes sí, se puede interpretar como una unidad compuesta, y por el otro, unidad singular, uno solo. Marcos 12:29, Jesús le respondió, ya hemos visto este pasaje cuando Jesús citó la Shema hebrea: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno es o único es. Mateo 23:9, y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Tremendo pasaje. Aquí lo dice Jesús bien clarito en Mateo 23:9, que este Dios único es el Padre. Si lo dice bien claro, este Dios uno, Dios único, es vuestro Padre. ¿No veis, idiotas trinitarios, que Jesús no dijo por ninguna parte que este Dios único fuera una trinidad? Fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No os dais cuenta, tarados mentales, que dice bien clarito que este Dios único es el Padre Celestial, el que está en los cielos? Aquí lo dice, en Mateo 23:9. El Dios de la Shema es únicamente el Padre. Y luego sigue diciendo, en Génesis, fíjese lo que dice el autor de este magnífico estudio bíblico. En Génesis aparece la palabra Ejad y su forma femenina, Ajad, casi 50 veces. Entre otras cosas, habla de un día, Génesis 1:5, 27, tal, etcétera, etcétera. Un lugar, una costilla, una carne, uno de nosotros, un idioma, un pueblo, este único solitario, un arbusto, un monte, uno del pueblo, una sola bendición, un campamento, un solo día, un solo pueblo, una misma noche, una sola caña, un solo significado de dos sueños, un solo hombre y uno solo de los hermanos. Ahí la palabra, en todos estos textos, la palabra hebrea que aparece es Ejad. Y sigue diciendo, la palabra Ejad y su forma femenina, Ajad, son números cardinales, son las palabras más comunes que se usan en el idioma hebreo para expresar una unidad. En los textos que hemos presentado vemos que la palabra es usada para expresar cualquier unidad, pero también más específicamente singularidad. Y entonces muchas veces con el artículo definido a delante, a Ejad, la palabra Yahid es usada muy esporádicamente en las escrituras, solo 2 veces en todo el Jumás, en el Pentateuco, y 11 veces en el resto de las escrituras. Por lo tanto, escuche bien, aquí lo he subrayado, la palabra Ejad, la palabra hebrea Ejad, es utilizada muchas veces para denotar singularidad, uno solo, no una unidad compuesta, sino singularidad. Aunque no está limitado a ello necesariamente, la palabra también puede tener el sentido de unidad plural.
como dice aquí, pero entonces con el enfoque sobre la unidad y no sobre la pluralidad. Así que en Génesis se puede encontrar la utilización de la palabra ejad como una unidad compuesta. Génesis 2:24 habla de que el hombre y su esposa serán una sola carne. Ya he explicado bien clarito lo que significa llegar a ser una sola carne, y es cuando el esposo se une sexualmente a su esposa y forman evidentemente una sola carne, un solo cuerpo. La palabra hebrea traducida como una sola es precisamente ejad. Efectivamente, una sola carne, un ejad. También tenemos en Génesis 11, verso 6, y otros textos varios ejemplos que hablan de un pueblo. Esto significa que la palabra ejad puede implicar una unidad compuesta. Claro que puede implicar a veces una unidad compuesta por varias, como dice aquí, por varias personas. Entonces surge, por supuesto, la pregunta: si la palabra ejad podría implicar más que una persona en la Shema hebrea. ¿Podría ser? Imposible. Mira lo que dice el autor de este estudio bíblico. Esto que ha dicho ese llamado teólogo, ese teólogo falso católico trinitario, fíjense lo que dice. Esto podrá sonar convincente para una persona que no está tan familiarizada con las escrituras hebreas, como para revisar por sí misma, para ver cómo la palabra es usada, cómo la palabra ejad es usada. Al hacer una investigación, escuche bien, aquí lo he subrayado, al hacer una investigación más detenida, uno se da cuenta de que la palabra ejad no aparece en solo 18 ocasiones, atención, sino en no menos de 23 veces como una palabra solitaria. La pregunta surge si es correcto basarse en solo 18 ocasiones de Génesis donde la palabra ejad aparece solitaria, sin artículos y demás, y solo en su forma masculina, para poder obtener un entendimiento completo del uso de la palabra. La palabra aparece casi, aquí lo dice, casi 50 veces solo en Génesis y casi 900 veces en todo el Tanaj, es decir, el llamado Antiguo Testamento. Ahora, si el texto de la Shema está escrito en Deuteronomio, ¿no sería una revisión de todos los lugares donde la palabra aparece en todo el Pentateuco un mejor fundamento a la hora de sacar conclusiones tan categóricas? Al hacer una investigación más minuciosa, me da la impresión de que el doctor Doug Forbes haya basado su evaluación en un fundamento demasiado frágil, con el fin de forzar una opinión preconcebida acerca del significado y la utilización de la palabra ejad de las Escrituras. De ahí sacan estos mentirosos la conclusión de que el Dios único mencionado en la Shema hebrea es un Dios trino. Y dice ahora este autor: uno no necesita ir más lejos que a Génesis para darse cuenta de que el enfoque principal de la palabra ejad no está en la pluralidad, sino en la singularidad, especialmente en las 7 ocasiones cuando aparece ha-ejad. El significado singular es el predominante. El singular, fíjese bien, la palabra ha-ejad puede ser traducida como el único, un único o aquel uno. Y mire lo que dice ahora aquí, que es subrayado en color rojo. La palabra ejad, sin artículo definido, es usada en Génesis 41, 5 y 22, donde habla de una sola caña. Repito, una sola caña, ejad. Y sigue diciendo, y en el capítulo 42, verso 11 y el 13, donde habla de un solo hombre. Un solo hombre. Ahí no habla de ninguna unidad compuesta. Un solo hombre. Ahí aparece la palabra hebrea ejad, para destacar la singularidad. Si pasamos a Éxodo, podremos encontrar cómo la palabra ejad es utilizada cuando se habla de absoluta singularidad. Por ejemplo, mire, no quedó ni una sola mosca. Éxodo 8:31. Ni un solo animal murió.
Éxodo 9, versos 6 y 7. Ni un solo saltamontes se quedó. Éxodo 10, 19. Y luego dice, y no quedó ni un solo de los egipcios. Éxodo 14, 28. De esta manera podríamos pasar por texto tras texto y ver que hay muchísimos ejemplos de cómo la palabra hebrea ejad haya sido utilizada para determinar una absoluta singularidad. Uno solo. Singularidad. Ahora, como ya hay una palabra para único, que es Yahid, dice, esto nos enseña que en todas las ocasiones en el Jumás -2, el Eterno, o sea Dios, ha preferido utilizar la palabra ejad antes que Yahid, cuando ha querido señalar una absoluta singularidad, aunque sea absolutamente correcto decir que la palabra ejad es utilizada con el significado de unidad compuesta, en algunos pasajes bíblicos sí, se puede interpretar como unidad compuesta, pero ¿qué dice? No es correcto decir que ese es su significado principal. Ahora, cuando la Escritura de una manera especial ha querido señalar singularidad, es precisamente esta palabra ejad la que ha sido utilizada como preferencia antes que la palabra hebrea Yahid. Esto nos da un indicio de que la palabra ejad, no solo puede ser entendida, sino que debe ser entendida así en la Shema hebrea, es decir, una unidad singular, un único Dios, y ese Dios único, como ya he demostrado con la Biblia y con palabras de Jesús, es el Padre Celestial. Él es el Dios único, el único Dios verdadero. El Dios único mencionado en la Shema hebrea y no ningún falso Dios trino, no ningún monstruo de 3 cabezas. Y luego, pues sigue aquí leyendo lo que he subrayado, pues fijaos bien lo que dice el autor de este estudio bíblico. Como vemos, el argumento de que ejad solo significaría unidad compuesta cae por su propio peso, incluso desde uno de los textos que son utilizados como prueba a favor de la doctrina de la Trinidad. Resumiendo, y ya termino, este capítulo podemos decir que el uso de la palabra ejad en los 5 libros de Moisés, muestra que se trata de una unidad singular. Una unidad singular, en primer lugar, más que una unidad compuesta. El hecho de que el Eterno ha optado por utilizar esa palabra más que la palabra Yahid para indicar una singularidad absoluta nos da un indicio de que debemos entender la palabra ejad de esa manera cuando es mencionado en la Shema hebrea en Deuteronomio 6, 4 al 9, que es la confesión de fe judía mantenida por el Mesías Yeshua, como ya vimos en Marcos capítulo 12. Cuando un judío ora al menos 2 veces al día que el Eterno es uno, que Dios es uno o único, no quiere decir que sea tres personas divinas, sino precisamente el único. No hay otro Dios como Él ni junto a Él. Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Padre Celestial. Enseñar, por tanto, y ya con esto termino este vídeo número 5, enseñar que el Dios único mencionado en la Shema hebrea es un Dios compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, un monstruo de 3 cabezas, un Dios trino, es una herejía de marca olímpica. El Dios único mencionado en la Shema es únicamente el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sencillamente es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David, el descendiente carnal del rey David, el enviado de este único Dios verdadero que es el Padre Celestial. Y en esto consiste la vida eterna. Si usted, ya con esto termino, quiere tener la vida eterna futura en el reino de Dios, ha de tener este conocimiento verdadero mencionado por Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Hasta aquí este 5º vídeo. Ya hemos visto claramente que de ningún Dios compuesto, de ningún falso Dios trino, es mencionado en la Shema hebrea en Deuteronomio 6:4. Eso es una mentira del diablo, un engaño satánico absolutamente inventado
por millones de falsos cristianos católicos trinitarios y millones, apoyado por millones de falsos cristianos evangélicos. Y por desgracia también apoyado por muchos llamados judíos mesiánicos que dicen que creen en Jesús y que se han tragado esta espantosa doctrina de demonios, esta mentira del diablo, del falso Dios trino, del monstruo de 3 cabezas. Mañana os haré el 6º vídeo. Si todavía no estás suscrito a este canal de YouTube, suscríbete, dale un like a este vídeo y compártelo para que mucha más gente llegue al conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. Y no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde hay unos estudios bíblicos muy importantes escritos por mí, para que llegues al conocimiento de la verdadera doctrina. Hasta mañana.